¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más, bienvenidos otro lunes más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí en Twitch, que luego estará, como siempre, ya sabéis, en YouTube. Recuerda que si lo estás viendo en YouTube puedes dejar un like, suscribirte al canal y poner un comentario para que esto crezca, aquello llamado engagement. Y como ya sabéis, todos los lunes a las 8 de la tarde hablamos de ciclismo. Esta semana, como no puede ser de otra manera, lo haremos sobre la Vuelta a España, una Vuelta a España que comenzó el sábado y que ha comenzado de una manera accidentada, como no podía ser de otra manera en la Vuelta. Sí ha tenido que cancelar hoy la tercera etapa debido a una granizada que estaba cayendo en el recorrido, estaba cayendo sobre los corredores. La verdad es que bastante fuerte la granizada y bastante normal que se haya tenido que suspender la etapa. Voy a ahorrarme comentarios sobre lo que dice la gente de que tenían que seguir corriendo, que los corredores no pueden decidir para la etapa, etcétera, etcétera, porque es tontería meternos en esos jardines. Lo cierto es que la han parado, era normal que la pararan y así ha sido. Luego la organización ha decidido cancelar la etapa y que quedasen todos los resultados cancelados. No ha habido sprint intermedio, no ha habido Gran Premio de montaña ni nada. Una lástima, sobre todo lo del Gran Premio de montaña, porque Mats Wenzel parecía que había pasado en primer lugar y iba a llevar el maillot de la montaña mañana. Al final no será así porque no le han contado esos puntos, pero bueno, mañana otra nueva oportunidad en una etapa muy interesante. Ha habido también más carreras durante esta semana. Hemos tenido el Limousin, hemos tenido el Deutschland Tour, hemos tenido el Renewi, que es de categoría World Tour, que es una carrera importante. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la vuelta, a hacer previa de toda esta primera semana, a pesar de que ya haya comenzado. Y, y hablamos luego del resto de carreras en caso de que nos dé tiempo. Veremos el ranking como siempre y nada, tengo por aquí ya abierto el perfil de la primera etapa con estos nuevos perfiles estos de Komoot, que están bastante bien. Con el mapita te va poniendo en todo momento el punto donde está, y información como el desnivel, la altitud, el tipo de superficie y todo lo que lleva consigo el recorrido. Primera etapa, contrarreloj de 9 kilómetros 400 metros dentro de la ciudad de Mónaco. Una contrarreloj bastante técnica, era complicada de hacer, con mucho giro, mucha zona estrecha, zonas donde había que arriesgar y que podían dar. A mí me daba pie a pensar que Tadej Pogačar seguramente no se iba a meter en la pelea, no se iba a meter tan a fondo, pero la verdad es que luego vimos que no fue así. Bastante espectacular la crono también, con la salida la salida del casino, el paso después por el circo y tal. La verdad es que mucho show para esta salida. Como vemos, prácticamente llana, un par de subiditas bastante cortas al inicio. Luego la bajada, que es la que se hacía en el circuito con la curva de Loebs y tal. Y a partir de ahí bastante llano todo, pero lo que decíamos, con mucho giro, mucha ida y vuelta y con esos túneles en la parte final. De Caldón CMA-CGM fue el equipo que estuvo marcando los mejores tiempos durante toda la carrera. La verdad es que muy buenos tiempos, muy sorprendentes, de corredores como Leo Visió o como Dries de Pestel, que lo hicieron muy bien. Luego llegó Joshua Tarly, que ha decidido participar en la vuelta después de perder a su hermano hace un par de semanas solamente en la Volta a Portugal, y marcó ese mejor tiempo. La verdad es que habría sido bastante bonito que le hubiese podido dedicar una victoria. Tadej Pogačar, en unas declaraciones que a mí, yo qué sé, es que son un poco extrañas las declaraciones. Dijo que si le hubiesen dicho que Joshua Tarling se iba a llevar la victoria, no hubiese forzado, pero como le dijeron que Ethan Hayter ya le había superado, que fue el siguiente corredor en superarle,
pues que lo dio todo para buscar la victoria y consiguió la victoria por 9 centésimas de segundo sobre Ethan Hayter. La verdad es que muy mala suerte, bastante duro el resultado para Ethan Hayter. Joshua Tarlin fue tercero. Callum Thornley, que lo hizo bastante bien, de una manera bastante sorprendente, fue cuarto. Christophe Laporte quinto. Leo Visio, como decíamos, sexto. Chamberlain séptimo. Van Aert octavo. Finn Fisher Black noveno. Y Klukers, Axel Klukers décimo. ¿Qué estás haciendo? Vamos, baja. Entonces, en la general, evidentemente, se quedaban con los mismos. Con estas mismas posiciones. Arthur Klukers, no Alex. Axel. En los puntos, Pogacar era el líder, con Ethan Hayter, que vestía el maillot verde al día siguiente por haber sido segundo. La montaña se la daban a Callum Thornley, pero entiendo que. O sea, no tengo muy claro por qué, la verdad. Supongo que sería el que pasó primero en el. O segundo en el primer punto intermedio. Y como Pogacar había ganado los dos, pues al segundo le dieron el maillot de la montaña. No lo tengo muy claro. El mejor joven era Joshua Tarlin y el mejor equipo el UAE Emirates XRG, que con el tiempo que había hecho Tadej Pogacar, pues acá la ventaja suficiente al de Caldón y a Lineos para ponerse como líderes de esa clasificación también. Llegaba así la segunda etapa entre Mónaco y Manosque, con bastante desnivel vertical acumulado, 3.300 metros, que es bastante. 223 kilómetros, 205 del inicio real, desde el inicio real, que se iniciaba aquí después de pasar Niza. Y luego mucho terreno sube y baja, mucho terreno bastante duro, sin grandes puertos y sin grandes dificultades montañosas, pero con mucho sub y baja y mucho ida y vuelta. Hubo una fuga de 4 corredores con Bowman, con Sinué Fernández y Diego Uriarte y otro corredor más que ahora mismo no recuerdo. A ver si podemos verlo aquí de un momento. Ethan Hayter, claro, correcto. Ethan Hayter fue el otro que estuvo en la fuga. Lo que no aparece aquí es el sprint intermedio. La verdad que sí que es un poco problema eso. Y fueron los 4 corredores de la fuga. El hombre de Jay Alula consiguió pasar las 2 ascensiones en primer lugar, con lo que se aseguraba el maillot de la montaña para el próximo día. Se fueron descolgando el resto de corredores porque estaban muy cerca del pelotón y veían que no iban a llegar a ningún sitio, pero Ethan Hayter continuó hasta que pasó el sprint intermedio en primer lugar, lo cual le daba los segundos de bonificación necesarios para vestirse como líder para el día siguiente, siempre y cuando Pogacar no consiguiese bonificación en meta, no ganase en meta, porque había conseguido 6 segundos aquí Heizer, y él llegase con el mismo tiempo. Pero hubo luego bastante tiempo de parón desde que le cogieron, parecía que todo se había calmado mucho, pero ya en la última parte de la carrera, llegando a manos, cuando empezaba a picar todo hacia arriba, se aceleró bastante en el pelotón y como era todo terreno ascendente, la cosa se puso dura y hubo un ataque a falta de 2 kilómetros para la meta de Wout van Aert, al que salió Tadej Pogacar bastante fuerte a por él. Se marcharon los dos, luego les alcanzó un tercer corredor. Al final, como Pogacar no pasó al relevo, el pelotón acabó cogiéndoles antes de la línea de meta y ahí la doble baza de Bismarck y Sabike surtió su efecto porque Christophe Laporte hizo el lanzamiento para Brennan, que cuando lanzó el sprint nadie pudo ni siquiera cogerle la rueda, ni Mats Pedersen siquiera pudo
pudo cogerle la rueda y la verdad es que la victoria de Matthew Brennan fue arrolladora. Es su primera etapa en línea en una gran vuelta y es su primera victoria en una gran vuelta. Actuación soberbia de Matthew Brennan que conseguía esa victoria y como se suele decir, primero Matthew Brennan, segundo nadie porque le dejó dos ruedas, o sea, dos bicis de ventaja a todo el resto del mundo. Pau Miquel, que venía sprintando desde muy atrás, fue segundo finalmente y Tadej Pogačar fue tercero, lo cual con la pérdida de tiempo que además tuvo Ethan Hayter hacía que Tadej Pogačar fuese más líder de la general. Como vemos, Mats Pedersen fue cuarto, Hugo Hofstetter quinto, Tobias Haran Johannes en sexto, Finn Fisher Black séptimo, Axel Lorenz octavo, Oscar Onley noveno y Orluis Aular décimo para cerrar ese top 10. En la general, Tadej Pogačar, como decíamos, más líder, con Wout van Aert, que cogió la bonificación en el segundo puesto de la bonificación del primer intermedio, cogía esos 4 segundos y se colocaba segundo a 9 segundos de Tadej Pogačar. Matthew Brennan, que no sé por qué aquí le ponen J, porque es James Matthew Brennan, con esos 10 segundos de bonificación se colocaba tercero a 10 segundos de Tadej Pogačar. Leo Visio subía al cuarto puesto a 12 segundos, Finn Fisher Black quinto a 14, Stefan Kuhn sexto a 18, con el mismo tiempo que Jay Vine, que es séptimo, Mats Pedersen octavo a 20 segundos, Primoz Roglic noveno a 26 y Jordan Labros décimo a 27 segundos. Todo está bastante igualado de momento. En la clasificación de los puntos, Pogačar se mantiene como líder con 5 puntitos de ventaja sobre Ethan Hayter. Matthew Brennan es tercero a 12 puntos de Tadej Pogačar y se abre la cuestión de quién del Bismarck Isabek va a pelear el maillot verde, si Matthew Brennan o Wout van Aert, porque si Mats Pedersen quiere pelearlo y el Bismarck Isabek no se decide por uno de los dos corredores, pueden tener problemas y que se lo acabe llevando el danés. Así que veremos cómo afrontan esto. La montaña, como decíamos, Cohen Bowman pasó en primer lugar los dos puertos, se colocaba con el maillot de la montaña. Diego Uriarte pasaba segundo en ambos y era segundo. Ethan Hayter pasaba uno de ellos en tercer lugar, Noé Fernández el otro, por lo tanto eran tercero y cuarto con un punto cada uno. Matthew Brennan pasaba a ser el mejor joven con esos 2 segunditos de ventaja sobre Leo Visio y 4 sobre Finn Fisher Black. Y en la clasificación por equipos el UAE se mantenía como líder. Y hoy hemos tenido la etapa de Gruisán Oz a Font Romeu. Una etapa con un inicio bastante llano en el que yo pensaba que iba a haber bastante batalla por la fuga, pero al final se han ido 6 corredores prácticamente de salida sin ningún problema y así han llegado hasta el inicio de la subida al Col de Montlouis. De hecho, ya había empezado la batalla entre ellos cuando se han perdido las imágenes de la carrera por la granizada que estaba cayendo. Hemos visto a Mats Wenzel que se iba en cabeza, Fortunato atacado por detrás y le ha dado caza. Yo creo que ha sido Wenzel el que ha pasado en primer lugar por el puerto, pero poco va a importar porque no se ha contabilizado el paso por el puerto, tampoco se ha contabilizado el paso por el sprint intermedio donde Ethan Hayter seguramente hubiese vuelto a puntuar porque estaba en la fuga y cerca de la cima vamos, cuando prácticamente se estaba pasando por la cima del Col de Montlouis, ha caído esa dura granizada sobre los corredores que les ha obligado a parar y a hacer que no haya ganador ni haya resultado de la etapa de hoy. Por cierto, ayer el más combativo fue Ethan Hayter, que estaba hoy en la votación. Entiendo que tampoco se habrá dado el más combativo ni se habrá dado nada. No hay ninguna clasificación hoy. Así que la general sigue igual con Tadej Pogačar, Ethan Hayter, Matthew Brennan. Perdón, Tadej Pogačar, Wout van Aert, Matthew Brennan. En los puntos, Pogačar, Hayter, Brennan. En la montaña,
Cohen Bowman sigue liderando, ha tenido la suerte de que hoy no se ha puntuado. En la clasificación de los jóvenes sigue Matthew Brennan liderando y en la clasificación por equipos sigue el UAE. Y mañana ya empieza la chicha. Gran etapa, una etapa muy muy corta, solo 105 kilómetros en Andorra desde o sea, salida hacia un lado de Andorra para volver hasta la línea de meta que está prácticamente al lado de la salida. Hay 4 ascensiones, 3 puertos de primera y uno de tercera y con un muy buen trazado de recorrido con el puerto de Valira, que quizás no es el puerto más duro, pero es un puerto muy muy largo en el inicio, con esos 25,2 kilómetros subiendo, donde ya se va a hacer un grupo para la fuga que sea un grupo muy fuerte, donde va a haber corredores importantes metidos ahí. Veremos si el UAE deja coger ventaja o no a este grupo. Luego el puerto más duro de la jornada, que es ese Col de Beisalis, que son 8 kilómetros de ascensión prácticamente, bastante, bastante duros. El descenso hasta Ordino para subir el Col de Ordino, que son 10 kilómetros de ascensión ligeramente más suaves que Beisalis. Descenso largo y luego el Alto de la Comella, que es un puerto de tercera categoría que está ahí al final para rematar y descenso de nuevo hasta Andorra para llegar a la línea de meta. Voy a abrir los perfiles de Pro Cycling Stats porque aquí sí que tenemos esto que son 23,2 kilómetros al 4,9% en Valira, con los 10,3 kilómetros finales al 6,3. Beixalís, como decíamos, son 6,5 al 8,6 y Ordino son 9,9 al 7%. Luego el Alto de la Comella son 3,8 al 5,6, pero porque son dos escalones. Aquí vemos en Valira con un inicio bastante, bastante tendido que se va endureciendo poco a poco. Pero es que en Valira más que el desnivel o la dureza que pueda tener son los 2.407 kilómetros, o sea, 2.407 metros de altitud a la que se corona mucha altitud. Ya sabemos que eso hace más dureza, provoca más dureza en las ascensiones y es bastante altitud la que se alcanza aquí. Luego tenemos Beixalís con ese kilómetro al 12,6%, ese segundo kilómetro de ascensión. Luego va poco a poco suavizando el puerto, 2 kilómetros al 9 y luego 6,1, 7,8 y 6,3. Luego Ordino, que es bastante constante en sus 10 kilómetros. Es todo prácticamente 6, 7, 8, 6, 7, 6 de nuevo. O sea, bastante, bastante constante todo entre el 6 y el 8,5%. Y luego la Comella, que como decíamos, es un kilómetro 200 al inicio, que son 8,3, 8,2 y 10%. Luego hay un kilómetro 200 que es llano bajada prácticamente. Y luego hay de nuevo a la parte final un kilómetro 400 metros que ya es al 7,6, 8,9 y 8,1%, que es bastante dureza. Aquí es la primera gran etapa de la vuelta. El sprint intermedio está colocado justo antes de Ordino, está bastante... O sea, en Ordino, antes del Col de Ordino, está bastante lejos. Y como decíamos, es una etapa muy dura, muy corta, muy explosiva, que puede... A corredores más diésel, quizá a Félix Gal se le puede atragantar, quizá a Félix Gales le viene mejor una subida en la parte final más dura y no tan pronto las subidas duras y en la parte final que haya menos terreno así. Evidentemente a Pogačar le viene bien. Podremos ver si se mete gente en la fuga como José Manuel Díaz Gallego, que tiene mucho tiempo perdido, el ciclista del Burgos. Mikel Landa también se puede meter ahí. Podemos ver otra serie de nombres, Iván Ramiro Sosa. Nombres así que son buenos escaladores que pueden intentar meterse en esa fuga para buscar la victoria. Habrá que ver también la actitud que toma UAE desde el inicio, porque esta sí que es una etapa donde se te puede hacer fácil un grupo de 14 corredores para que se te marche por delante y eso no hay manera
de controlarlo luego por detrás. Así que veremos cómo se afronta. Es una etapa bastante bonita. Tiene que empezar tarde. A las 3 menos 10 empieza, bueno, prácticamente como hoy, llegada a las 3 y media. Claro, mucho desnivel. Al final la media de velocidad será bastante baja. Será sobre pues, los 30 y algún kilómetros por hora con estas ascensiones. Así que mañana etapa muy bonita, primera de etapa reina quizá de los Pirineos. Sí que es cierto que son solo 105 kilómetros, pero meter una etapa así por Gran Vuelta, la verdad es que está bastante bien. Dejan mucho que desear los perfiles, o sea, el que no estén los perfiles de los puertos en la etapa, la verdad. Pasado mañana, quinta etapa, 173,3 kilómetros, 1690 metros de desnivel vertical. Una etapa que podría parecer llana porque está prácticamente ahí donde el delta del Ebro, en una zona bastante llana, pero nos encontramos con ese Alto de Pauls, que es de tercera categoría, pero que tiene ahí unas rampas bastante duras, sobre todo en la parte inicial son 3,9 kilómetros al 6,6%, pero con medio kilómetro que supera el 11% es un sitio donde se puede romper bastante la carrera. Está a 25 kilómetros de meta. Tadej Pogačar aquí podría intentar hacer la machada, la verdad. Es una etapa muy buena para Mats Pedersen y Wout van Aert, que veremos desde dónde lo quieren afrontar, si es atacando desde la ascensión, si es desde una fuga, si es controlando y eliminando al resto de sprinters para hacer el sprint final. La verdad es que ofrece bastantes posibilidades distintas esta etapa y puede ser bastante interesante. Lo que digo, desde Tadej Pogačar hasta un final al sprint donde pueda ganar también Matthew Brennan, porque una extensión así, después de que pasase el Castillo en Burgos, yo creo que esto puede superarlo. Sí que es cierto, si lo vemos aquí en el perfil de Pro Cycling Stats, las subidas son menos de lo que parecen aquí en este otro perfil. Pero bueno, 1,5 kilómetros al 4,6%, 700 metros al 4%, 2 kilómetros con 7 al 6,4%, 2 kilómetros con 9 al 5,7%. Fácil, podían haber sido calificados como puertos de tercera o de cuarta categoría esas ascensiones. Ahí son 50 kilómetros bastante quebrados en toda esta zona. Y yo creo que ahí pueden pasar bastantes cositas. Veremos a ver cómo lo quieren plantear los equipos. Luego es esta etapa entre Alcosever y Castellón de 177 kilómetros, 3.080 metros de desnivel vertical. Y es una etapa que también ofrece bastantes variantes con esa ascensión al puerto del Bartolo, con una zona de pista no pavimentada, con tipos de vía senda, pone aquí, sendero estrecho y senda, camino de tierra con rampas de 13-14%. La verdad es que es una ascensión durísima esta del puerto del Bartolo, que se corona de nuevo a 30 kilómetros bueno, 21 kilómetros de la línea de meta y que de nuevo ofrece diferentes posibilidades pues, tanto para Pogačar, Wout van Aert, Mats Pedersen, vuelvo a repetir nombres, algún otro corredor puede intentar sorprender aquí, meterse por aquí para sorprender en esta ascensión. Está el Alto del Desierto de Las Palmas antes, que también es un buen puerto. Y todo esto precedido del puerto de la Serratella y del Col de la Bandereta en la parte inicial de la etapa. O sea que es una etapa bastante dura con esos 3.000 metros de desnivel vertical en una zona como la de Castellón y además con ese tramo de tierra en la parte final de la ascensión al Bartolo. Vemos aquí la Serratella, que es el primer paso del día, 14 kilómetros al 4%, con un inicio muy, muy tendido.
2 kilómetros que prácticamente son falso llano, que son a 0,8 y al 0,5%, luego va cogiendo algo de ascensión, 3,3, 2,6, 2,8, y a partir de aquí ya empieza a superar siempre el 4%, llegando a un kilómetro al máximo de 6,7%. Bueno, puerto para ir acumulando dureza, para que se haga una fuga potente, porque aquí ya se puede pelear bastante las fugas, porque esta sí que puede ser el primer final claro, claro de fuga. Pero bueno, iremos viendo lo que hacen los equipos y cómo lo presentan. El ascenso del Col de la Bandereta, que este sí que son 4,6 al 6,6%, tiene 2 kilómetros por encima del 8%, bastante a escalones. El Alto del Desierto de Las Palmas, que son 7 kilómetros y medio a 5,1%, con ese kilómetro y al 8,5% en la parte inicial, y luego todo más o menos entre el 5 y el 6%, excepto ese kilómetro prácticamente llano en el final de la ascensión. Y luego la ascensión al Bartolo, que son 9,4 kilómetros y que tiene esa dureza máxima en el tramo de tierra. Como vemos en la parte asfaltada, tiene un kilómetro, el primer kilómetro al 4%, luego otro medio kilómetro al 3,8% y a partir de ella es más duro, 7,8, 8,8, 6, 4,8 vuelve a bajar un poco, 5,8. Y ahí es donde ya se coge el desvío para esta ascensión, donde empiezan las rampas duras, 7,7%, 7,3% y aquí ya 12,2%, 13,5%, 12,4%. Ella vuelve a rebajarse con otro medio kilómetro al 7,6%, un descenso de medio kilómetro y luego el ascenso en la parte final al 8,3% para acabar coronando este puerto que es un 7% de media, pero como decíamos, una parte inicial muy suave y una parte final muy muy dura, que esto sí que va a romper, aunque haya un grupo que se marche por delante, en el pelotón va a romper también seguro porque es un tramo muy muy duro estos 3 kilometrillos que hay de terreno no asfaltado y que pueden hacer muchas diferencias y mucho llano, una etapa muy bonita esta de Castellón. Pasamos hacia la séptima etapa, nuevo final en alto, bueno, nuevo, final en alto, que va a ser el primero de la vuelta, ya que no se ha podido disputar el de Font-Romeu de hoy, en Aramón Valdelinares, después de 150 kilómetros. Como vemos, es bastante, casi se podría calificar no de monopuerto la etapa, pero va todo el tiempo subiendo. Los puertos no son muy duros, son puertos bastante tendidos. Hay dos puertos de segunda y dos puertos de tercera. No puedo llamar una etapa monopuerto a una etapa con 5 puertos de montaña, pero toda la dureza se concentra en el final en ese ascenso a Val de Linares. Como vemos, tenemos el puerto del Remolcador, que son 12,4 kilómetros al 4,4%. Zucaina, que son 5,5 al 4,8. Luego Fuente de Rubielos, que son 5,4 al 6,3. Luego está el sprint intermedio, que está muy, muy al final, en el puerto de San Rafael, por cierto. La etapa de Alcosebre está justo antes del desierto de Las Palmas y esta está en la parte llana todavía, antes de que empiece toda la dificultad. Y esa Mora de Rubiales es donde está el sprint intermedio. Luego está el puerto de San Rafael, que son 11,2 kilómetros al 4,4. Pero que la parte final de esos dos últimos kilómetros son al 7%. Y luego el ascenso a Aramón Valdelinares, que son 9,9 kilómetros al 5,9%. Tampoco es un puerto especialmente duro y será el primer juez de la carrera, con eso de que no se ha ascendido hoy, como decíamos, el Font-Romeu. Aquí vemos el puerto del remolcador bastante tendido, hay 1 kilómetro y al 6,6, pero todo lo demás está por debajo del 6%. Zucaina un poco más de lo mismo. Fuente de Rubielos sí que tiene 1 kilómetro al 10%, por eso llega a hacer ese 6,3% de media. El puerto de San Rafael tiene una zona de 3 kilómetros que está por encima del 6,5%, pero luego llanea bastante hasta que llega a la parte final donde de nuevo hay esos 2 kilómetros, algo más de 2 kilómetros por encima
del 7%. Y luego la ascensión a Val de Linares, que como decíamos no es muy dura, los dos primeros kilómetros son al 2,6 y al 5,2%. Luego ya hay 3 kilómetros seguidos al 8,2, 7,7 y 8,9. Vuelve a bajar la pendiente para hacer un kilómetro al 4,3 y otro al 6%. Y de nuevo se vuelve a poner duro para hacer un kilómetro al 8,1 y otro al 7,4 antes de hacer toda esos 800 metros finales en llano para llegar a la estación de esquí. La verdad es que le podían poner el puerto a los 800 metros de meta y no considerar final en alto esta etapa. Pero bueno, sí que lo considera así. Si no estuviese Pogachar, yo diría que un grupo reducido de 6 7 corredores, una cosita así, acabaría llegando a disputarse un sprint. Pogachar seguramente quiera reventarlo antes. A no ser que mañana o en la etapa de Castellón o así haya conseguido meter mucho tiempo y ya le valga con llegar aquí al sprint controlando a todos los demás y dejando incluso una fuga que vaya por delante sin problemas para que nadie pueda coger bonificaciones ni nada. Octava etapa, primera etapa considerada llana en la vuelta, etapa del sábado entre Pusol y Seraco, con esos 171 kilómetros y 1200 metros de ascenso. A mí me sigue pareciendo igual de ondulada que la de Tierras del Ebro, la verdad. La de Roquetes, con esa extensión en la parte final a ese puerto de Bars de segunda categoría, pero que tiene alguna rampa durita del 8%. Incluso aquí llega a marcar un pico del 12 y se corona 23 kilómetros de meta y luego descenso y la meta. También es una etapa donde los candidatos pueden ser los de siempre. Pogacar, si quiere divertirse, podría entrar. Y luego tendríamos a Wout van Aert o a Mats Pedersen, a Matthew Brennan, que podrían ser los que buscasen la victoria. La verdad es que es una etapa un poco más suave que el resto, pero no sé si da para considerarla llana, la verdad. No sé si se espera aquí que haya un sprint masivo, porque a mí el puerto este yo creo que me da para que pasen cositas. Son 8,6 kilómetros al 3,8%, pero son 4,1 al 6%. Esa primera parte inicial. Aquí sí que quizás se ve más tendido que en el otro lado. Pero yo creo que da para romper el sprint y que no podamos considerar esto una etapa llana, la verdad, a mi parecer. Y para cerrar la semana, el domingo tenemos la etapa entre Villajoyosa y el Alto de Aitana. 187,4 kilómetros, 4.940 metros de desnivel vertical. Una etapa que está bastante bien tirada, pero la verdad es que el ascenso al Alto de Aitana es muy muy duro y evita que pueda haber cualquier movimiento estratégico previo más allá de buscar un grupo de fuga. Está el puerto de Tárvena de segunda categoría, luego el Miserat, puerto de primera, muy corto pero muy duro. Puerto de Tollos de tercera, Tudons de segunda y Benifalim de segunda antes de la última bajada para encarar después el Alto de Aitana. Ese puerto de primera categoría con 20 kilómetros de ascensión, 22 kilómetros al 5,8%. Aquí vemos el puerto de Tárvena, que son 7,2 al 5,4%, con 2 kilómetros que superan el 6%, pero nada más. El Miserat, que sí que son 5,2 kilómetros, con uno de ellos al 10%, otro al 12,7%, luego dos que se podrían llamar descansillos, pero son al 8,2% y al 6,1%, y ese kilómetro 200 final al 11,5%. Una auténtica parece este puerto del Miserat, pero que estando donde está en el recorrido, no sé qué harán con él, la verdad, porque habrá una fuga por delante y después el pelotón que yo creo que rodará más o menos tranquilo, así que
Añade dureza, pero quizá no podamos ver nada interesante que pase en el puerto. Después tenemos el Port de Tollos, ese puerto de tercera, bastante tendidito, sé que es cierto que tiene 800 metros al 8,3%, pero nada más. Luego está Tudons, con 2 kilómetros que superan el 6%, uno de ellos llega justo hasta el 7%. Benifalim, más de lo mismo, 1 kilómetro al 6,5 y otro al 7,4% de los 5 que tiene. Y después el Alto de Aitana, con esos 22 kilómetros que empiezan bastante suaves, 4,6, 3,9, 1,8, 4,3, 5, 5,3, 3,5, 2,7, 5,9, 5,6, 5,3 y a partir de aquí ya se va poniendo dura la cosa. 7,5, 6,4, 5,3, 6, 6,9, 9,3, 9,1. Esos 2 kilómetros son los más duros de toda la ascensión y luego rebaja un poco de nuevo para hacer 1 kilómetro al 6,9, otro al 7,1, otro al 8 y el kilómetro final al 6,1%. Auténtica ascensión dura, puerto de primera categoría y este sí que va a ser el primer final en alto real ya de la carrera y veremos a ver cómo lo tiene planteado ya Tadej Pogačar y el resto de corredores para ver qué pueden ofrecernos, si va a ser fuga, si va a haber pelea por la etapa desde la general, si aquí dudo que vayamos a ver un sprint reducido de un grupo pequeño, porque aquí Pogačar sí que tiene 2 kilómetros para romper todo y marcharse por delante, así que veremos cómo lo afrontan. Y brevemente, el lunes tenemos descanso, vamos a hacer un repasito al resto de etapas. La 10ª etapa, el martes que viene, bastante llanita, la verdad, la considero ondulada, pero yo la veo bastante llana. Pero de nuevo, sin que haya un sprint claro, va picando hacia arriba toda la parte final y tenemos tres puertos de tercera antes del puerto final, así que hay terreno para romper. La 11ª etapa, esta sí, entre Cartagena y Lorca, es bastante llana. Está ese alto de Aledo que vemos aquí que parece una barbaridad. Pero aquí vemos que son 7,8 kilómetros al 4,5%. La mayor parte de los sprinters debería aguantarlo. Y desde ahí quedarían 32 kilómetros para llegar al sprint. Así que aquí no espero. Esta sí que espero que sea quizá la etapa más sprint pura que hasta el momento. La 12ª etapa entre Vera y Calaralto. Nuevo final en alto con esa ascensión a Calaralto, pasando antes Belefique, yo creo que es más duro Belefique que Calaralto. Son 13,1 kilómetros al 7,2, Calaralto son 17 al 5,6 y etapa dura que va a hacer que se puedan marcar más diferencias. Luego tenemos la 13ª etapa entre Almuñécar y Loja, que está considerada de media montaña, pero yo veo bastante suavecitas las ascensiones, quizá pueda ser un sprint también. La 14ª es entre Jaén y la Sierra de la Pandera, esta sí que es más de montaña, aunque esta es más unipuerto quizá que la otra, con 2 puertos de segunda y luego ese puerto de primera en la parte final. La 15ª etapa, la de Córdoba, considerada de media montaña por la organización, 3 puertos de tercera. Quizá media montaña es mucho decir. Descanso y luego decimos esta etapa entre la Rábida, o sea, entre Cortegana y la Rábida, etapa totalmente llana. Aquí sí que no hay ningún debate. La 17ª, esa crono llana. Ah, no, perdón, esa etapa de nuevo llana de 185 kilómetros, que esta sí que es llana como un plato. No hay ni siquiera puerto de montaña considerado ni nada. O sea que una etapa bastante asequible para todo el mundo. Y luego la 18ª, aquí sí, tenemos la contrarreloj individual con esos 32 kilómetros y medio llanos, bastante para especialistas. Como vemos, tampoco hay grandes virajes ni mucho terreno muy duro para volver a coger velocidad ni nada, sino que es todo bastante llano. Y la traca final de la vuelta. 19ª etapa, con el final en Peñas Blancas.
en Estepona con ese puerto de primera categoría, puerto muy muy duro en la parte final. 18,8 kilómetros al 6,5%, bastante constante, tiene una zona ahí que baja al 1,2 y al 3,8%, pero luego todo el rato se mantiene alrededor del 6-7%. La 20ª etapa entre la Calahorra y el Collado del Alguacil, esa etapa a la que tuvieron que cambiar el recorrido, eliminar el doble paso por Azallanas y hacer Purche con doble paso y ascensión al Duque después, son 4.850 metros de desnivel vertical. Esta sí que es una etapa muy muy dura y que va a marcar bastante la clasificación general. Amén de Tadej Pogačar, esas dos ascensiones al Purche de 8,2 kilómetros al 8,1%, para luego coger el Duque, que son 7,9 kilómetros al 8,2, y finalmente el Alguacil, que son 8,4 al 9,9, primer puerto Ors Category de la vuelta, primero y último, yo creo. Diría que no hay más puertos Ors Category como hemos. 8,4 kilómetros al 9,8, que evidentemente hacen que prácticamente todos los kilómetros estén en ese color negro, ese color tan, tan, tan duro. Y para finalizar, 21ª etapa, que pone que es llana, pero lo cierto es que tiene un poquito más de chicha que las etapas finales de otras carreras, con esa ascensión que son... A ver, siempre sé que en Stats lo pone. 2,1 kilómetros al 6,6%. Hay dos vueltas que se hacen más largas, luego dos vueltas más cortas con esa ascensión a la Alhambra, y la verdad que es un final muy muy bonito de vuelta. Así que nada, esto es la vuelta que nos espera. Hay que ver cómo la van a afrontar los corredores, sobre todo cómo la va a afrontar Tadej Pogačar, si va a querer marcar diferencias ya desde estos días. Parece que está bastante animado y tiene ganas de ir bastante fuerte, o si por el contrario lo que quiere es evitar o sea, mantener ese maillot rojo sin que nadie se lo arrebate, o si por el contrario prefiere liberar el maillot rojo estos días. Mañana tendremos una idea bastante clara de lo que va a ocurrir, porque si Pogačar se marcha en Beisalís o Nordino, puede meter una minutada grande que ya pueda permitirle dejar ir a las fugas y tomárselo con calma para seguir llevándose la clasificación general y no perder incluso ese maillot rojo. Y luego, como decía, hemos tenido más carreras esta semana. Comenzó la semana con el Tour du Limousin Perigord, con esas 4 etapas que son en toda la carrera como de colinitas, con finales quebrados y así. No hay Sidor se llevó la primera etapa, con un sorprendente Dan de Puig que hizo segundo, el corredor del Valois Bersekeringen et Postburo Lyons, con Hugo Page tercero, y un No Isidor que se colocaba primero en la general. Luego en la segunda etapa la venció Ewan Costiu. Aquí es donde se hicieron más diferencias, sorprendentemente, porque tampoco había tanto terreno distinto como en el resto de etapas. Mateo Bercher fue segundo, Alex Aramburu consiguió un podium con el que se metía en el podium de la general también. Costiu primero, Bercher segundo y Alex Aramburu tercero. La tercera etapa se llegó en un sprint de un grupo reducido también, donde aquí sí que sorprendió la victoria de Dan de Puig. No sé si el año que viene estará en el Valois Bersekeringen o querrá ir a otro lado. Hasta el año pasado estaba en un equipo de categoría club. Este año está en un continental, son 22 años. Y oye, si en un Tour de Limousin, que es una carrera 2.1, te hace un segundo y un primer puesto, a lo mejor el chaval está para que le llame un equipo un poquito más fuerte. Puede ser bastante fácil que sea para... Si el Flander Valois existiese, sería un buen fichaje para ese equipo. Pero como no va a existir, pues habrá que ver qué equipos le abren la puerta. Pero la verdad que pinta bastante bien. En la general, Costiu se mantenía como líder, con Bercher segundo y Alex Aramburu tercero.
Y llegaba así la cuarta y última etapa, donde de nuevo Noah Isidore se imponía a Alex Aramburu y Alessandre Delettre en un grupo que se marcharon dentro del... Bueno, prácticamente en el sprint final se movieron un poquito antes y consiguieron abrir ese hueco donde el gran grupo llegó a 6 segundos, lo cual era suficiente para que Ewan Costiu se llevase la victoria. Alex Aramburu fue segundo a 15 segundos, Mateo Bercher tercero con el mismo tiempo. La montaña fue para Baptiste Weistrofer, ya sabemos este hombre fuga del Lotto Intermarché, que yo creo que nos va a dar muchas alegrías a la larga. Egon Costiu fue el mejor joven, evidentemente, y en la clasificación por equipos el Total Energies con 3 minutos 49 segundos de ventaja sobre Cofidis se colocaba en ese primer lugar. Luego el día 19 ya comenzaron el Renewi y el Lidl Deutschland Tour. El Renewi Tour empezaba con una etapa llana que se llevó Jonathan Milan por delante de Olaf Koig y Tim Merlier. Se vestía como líder con el mayor de los puntos. Blas Van Mechelen de Bahrein Victorious era el mejor joven y en la clasificación por equipos era el propio Bahrein Victorious. La segunda etapa era totalmente llana, volvió a ser totalmente llana, pero aquí hubo una caída masiva con una gran montonera donde se vio perjudicado sobre todo Jonathan Milan, que entraba 22 minutos del ganador, un Jasper Philipsen que se llevó la victoria por delante de Joshua Giddens y Soren Werenskiold, con lo cual se colocaba como líder con 4 segundos de ventaja sobre Olaf Koig y Dries de Bon, 5 sobre Quinten Hermans. Tercera etapa, la etapa reina de la carrera, con esa llegada en Gerasbergen, que no acaba en el muro, pero que se sube en un par de ocasiones y una victoria que se llevó Geno Vermoex con un buen movimiento en esa ascensión final a Grasbergen. Por detrás llegó Jasper Philipsen con Olaf Koig y Arnaud Delis. Y luego Robert Donaldson completaba ese top 5 de la etapa llegando a 6 segundos junto con Quinten Sermas y Mike Tunisen. En la general, Vermoex se ponía de líder con 6 segunditos de ventaja sobre Philipsen. Koig se quedaba ya a 12 y de Arnodel y Quinten Herman se quedaban a 19. Como veis, todo bastante pegado en una carrera de este tipo porque prácticamente no hay terreno para hacer diferencias. La cuarta etapa, nueva etapa llana, aunque con ese final en el ligero ascenso, que era suficiente para que Jasper Philipsen volviese a imponer sus piernas con Olaf Koig segundo y Alessandro Borgo tercero, el corredor de Bahrein Victorious. Y Philipsen, que recuperaba el liderato con 4 segundos de ventaja sobre Geno Vermoes y 10 sobre Olaf Koig. En los puntos, Jasper Philipsen se colocaba como líder. En los jóvenes era Pietro Mattio, el corredor del Bismarck Bike, el que se colocaba primero. Y en la clasificación por equipos, el XDS Astana se llevaba ese liderato. Y la última etapa en Leuven, una etapa que si tú ves el perfil con tanta colinita que pone, parece que es una etapa durísima, pero realmente son subidas muy pequeñas, con lo cual la etapa es prácticamente llana. Y así se la llevó Jasper Philipsen por delante de Luca Mozzato y Mike Tunisen, que completaban ese podium. En la general, Jasper Philipsen al final con 14 segundos de ventaja sobre Geno Vermoex se llevaba la carrera. Olaf Koig era tercero a 20 segundos. En los puntos, evidentemente, Jasper Philipsen se llevaba el maillot. En los jóvenes, Pietro Mattio. Y en la clasificación por equipos, el XDS Astana se llevaba la carrera final.
el Deutschland Tour, carrera.pro, que comenzaba también el miércoles con ese prólogo muy corto, muy técnico, 2,5 kilómetros apenas, y que se llevaba Isaac del Toro por un segundo sobre Paul Mañer y Lawrence Rex, que era tercero a 5 segundos. En la general, Isaac del Toro se ponía evidentemente como líder con los puntos y era el mejor joven, claro. Y en la clasificación por equipos era el Sudal Quick Step el que se colocaba en primer lugar. La segunda etapa, una etapa también con final quebradillo, con varias ascensiones, varias colinitas aquí en la parte final. Se la llevaba Louis Baguet del Bisma Lisa Bike con 16 segundos de ventaja sobre Del Toro, Chicone, Tesfacion, Zambanini y Bart Lemen que llegaban por detrás. Y luego Mark Hirschi que llegaba descolgado de ese grupo y luego ya 24 segundos el gran grupo. En la general se colocaba Luis Barré como líder, Isaac del Toro se quedaba segundo a 9 segundos y Julio Chicone tercero a 18. En los puntos lideraba Isaac del Toro, la montaña era para Miguel Heidemann del Rembrandt. Y en los jóvenes también Isaac del Toro mantenía ese primer lugar. En la clasificación por equipos el Bisma pasaba a liderar. En la segunda etapa, una etapa totalmente llana, aquí sí que no había mucha más chicha, había bastante subida y bajada al principio, pero luego acaba todo en un final bastante llano, donde Alessio Magagnotti, hombre de los rookies del Red Bull Bora, hay que tener esto bastante en cuenta, 19 años, primera victoria a punto pro, que ya son palabras mayores, ya había ganado en el Istrian, pero el Istrian Sprint Tour es una carrera de categoría 2.2. Ganar aquí es otro rollo. Había hecho un segundo puesto en los bucles de la Mayenne, donde le había ganado Olaf Koig, que evidentemente Olaf Koig es un corredor que te puede ganar si tienes 19 años, pero lleva un año bastante bueno el corredor de los rookies del Red Bull Bora, que supongo que a este sí que se lo quedarán, porque luego hablaremos de fichajes que se han hecho durante estos meses y entre ellos uno de los sprinters, entre estos días, estas semanas, quería decir, perdón, entre ellos uno de los sprinters del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Así que Alessio Magagnotti se lleva la victoria por delante de Paul Mañer, casi nada. Yuri Leitao era tercero, Mas Balsaid cuarto, Bauhaus quinto, Müller sexto, Dejen Cole séptimo, Jente Bermans octavo, Henry Hewlett noveno y Marco Haller décimo. En la general se mantenía todo igual, con Barré del Toro Chicone. En los puntos seguía del Toro manteniéndolo debido a toda esta variedad de ganadores que estaba viendo. La montaña era para Ole Tellier, el compañero de Miguel Heidemann del Rembrandt. Los jóvenes Isaac del Toro seguía estando como líder y en la clasificación por equipo seguía el Bisma Lisa Bike. Y llegaba así la tercera etapa, que es la etapa reina de la edición, digamos, con ese doble ascenso a Annaberg en la parte final y donde la unión de Giulio Pellicciari e Isaac del Toro conseguía desbancar a Louis Barré y llevarse la victoria Giulio Pellicciari colaborando los dos a 35 kilómetros de meta se movió, perdón, Isaac del Toro, salía a su rueda Pellicciari y entre los dos ya colaborando son amigos, se llevan bien, bueno, claro, son amigos, se conocen desde hace tiempo, los dos salían beneficiados, uno para una cosa, otro para la otra. Entonces, Giulio Pellicciari se llevó la etapa, Isaac del Toro fue segundo, Mark Hirschi entró tercero a 34 segundos, a 39 ya el resto del grupo donde estaban Sena Reimin, Andrea Racagni Noviero, Nanael Tesfazion, Stefano Oldani, Antonio Morgado, Matías Burgado y Florian Stork. En la general recuperaba el liderato, como decíamos, Isaac del Toro que le metía 52 segundos ya a Luis Barré que se quedaba segundo. Tercero, Mark Hirschi a 1.05. Pellicciari, como decíamos, tenía mucho tiempo perdido, se quedaba décimo a 1.26. En los puntos del Toro seguía siendo líder, evidentemente. Miguel Heidemann recuperaba el liderato de la montaña. Isaac del Toro, que seguía siendo también el mejor joven, y en la clasificación por equipos era Movistar el que pasaba a tener esa primera posición. Y llegaba así la última etapa, con ese final en Heilbronn, con un circuito, con una extensión a un puertecillo de 2,1 kilómetros al 6,1%, que no daba para romper la carrera, así que se llegó a un sprint donde esta vez sí, Paul Mañer se llevaba la victoria por delante de Danny Van Poppel,
No sprintó aquí Magagnotti, que de hecho entró a 4 minutos 37, sí que perdió comba con esas ascensiones. Y Tintor Teutenberg que cerraba el podium. Isaac del Toro, por lo tanto, se llevaba la general, con Barré segundo y Hirschi tercero. Se llevaba también los puntos. La montaña era para Miguel Heidemann. También del Toro se llevaba el maillot de mejor joven. Y la clasificación por equipos era para el Movistar. El Caja Rural, muy buena presa. Séptimo y octavo con Gorka Sorrarain y Estefano Oldani. 130 puntazos. Que no está nada, nada mal para una carrera de este calibre. Y luego durante el resto de la semana, ya no sé si hemos tenido muchas más cosas. Los juegos, el Baltic Chain Tour, correcto, que iniciaba con la contrarreloj por equipos, el primer sector que ganaba la selección de Estonia. El segundo sector era un final al sprint donde Romet Payur se imponía por delante de Fabian Steininger. Van a ser que era relegado y por lo tanto el tercer puesto pasaba a ser para Bartolomé Proc. Y en la general, Romet Payur se ponía como líder. La segunda etapa de nuevo llana, donde ganaba Lauri Tam con su compañero Norman Batra, que llegaba en segundo lugar. Y, y Magnus Marshold hacía tercero. El Romet Payur, el líder, perdió 30 segundos ya aquí en esta etapa y por lo tanto Lauri Tam se colocaba como líder de la clasificación general. Romet Payur lideraba los puntos, Michal Pomorski la montaña, Lauri Tam los jóvenes y Estonia la clasificación por equipos. Y la tercera y última etapa con salida y llegada en Tartu, etapa llana, que ganaba Martins Pluto del Energus por delante de Michal Pomorski y Bartolomé Pro, que aquí se llegaba todo el grupo unido, por lo tanto la general Lauritam mantenía ese primer lugar, la selección de Estonia que metía cuatro corredores entre los seis primeros, entre ellos los hermanos Payur. Entiendo, ¿no son hermanos? Yo pensaba que era el hermano mayor este. ¿Eh? Payur se llevaba también la clasificación de los puntos, la montaña. La clasificación de los jóvenes era para Lauritam y la clasificación por equipos para Estonia. Y ya que hablamos de esto, Romet Payur, el corredor de Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, correrá los 2 próximos años en el Burgos Burpelet BH, lo cual me parece un movimiento para el Burgos espectacular. Es un hombre que lleva ya 284 puntos UCI esta temporada, con ese segundo puesto en el Tour de Estonia. Es el campeón nacional de Estonia en ruta, fue cuarto en la crono. También los puntos que ha conseguido aquí en el Baltic Chain Tour, en el Czech Tour hizo tercero en una carrera 2.pro. Por detrás de Riley Sihan y Ben Turner. No está nada mal. Así que es un hombre que tiene una muy buena pinta y que además eso, lo que no corra con el Burgos, como puede ser el Tour de Estonia o la Baltic Chain Tour o así, puede correrlos con su selección y puede darle unos buenos puntos al Burgos Burpel BH, que además, como decimos, un corredor con 21 años, un sprinter. Está fichando bastantes sprinters el Burgos últimamente, con César Macías, Nano Cavia, ahora Romet Payur. Está buscando, yo creo que tener más visibilidad en todo tipo de etapas y buscar puntos, porque puntos por etapas con finales al sprint, al final se pueden conseguir muchas. En alguna clásica, al final este chico te puede hacer un buen puesto en Almería. Y si consigues hacer un treno decente para la vuelta, si te vienes a la vuelta con un Macías, Nano Cavia, Romet Payur, si consigues coordinar un treno y hacer lo que vaya bien, la verdad es que puedes tener ahí algo espectacular. Este hombre tiene mucho futuro, además ha ganado
En categorías inferiores, ganó una etapa en la Course de la Pais. En el Mundial de Crono Junior de 2022 fue quinto. Pero esto es lo que yo estaba buscando. Ganó el Tour de Flandes de ese año y fue segundo en la París-Roubaix. O sea que además en piedras, si el Burgos vuelve a poder competir en las clásicas del norte como este año, tiene un buen hombre aquí para ese tipo de carreras. Y aquí ya en 2023 subió a Continental muy muy joven, con 19 años, 18 prácticamente porque es de septiembre. Y ya fue sexto en el Nacional de Crono, élite, o sea que bastante bien. Hizo tercero en una etapa del Flanders Tomorrow. Y luego ya en 2024 tampoco hizo mucha cosa. A partir de 2025 ya estuvo en Red Bull Bora Rookies y aquí ya segundo en una etapa del Giro Friuli. Corrió el Desland Tour con el primer equipo. Hizo tercero en una carrera nacional en Estonia. Ganó otra. Octavo en el Tour de Estonia ya el año pasado. Y este año, pues como decíamos, su gran eclosión. Ya hizo las dos primeras, la Kurne Brussels Kurne y la Vuelta a Andalucía con el primer equipo, haciendo un undécimo en la Vuelta a Andalucía, que no está mal. Y luego ya ha ido de menos a más el año, pues como decíamos, ese paseo en el Tour de Estonia, donde hizo primero, tercero y quinto. Los nacionales, donde hizo cuarto, segundo y primero. Aprovechó para correr una nacional y ganarla. Luego en el Czech Tour hizo tercero en una etapa en una Punto Pro y estas dos victorias en el Baltic Chain Tour, así que buena pinta tiene este corredor para el Burgos. Comenzó la vuelta el sábado, fue, mira, el Nacional de Kirguistán, pero todavía no se sabe quién ha ganado. No ha dado la federación los resultados. Y el domingo 23 me deja aquí los Juegos del Mediterráneo. Efectivamente, que los ganó Tiago Antunes en la crono. Y luego el domingo 23, como decíamos, aquí ya el Grand Prix Panamá que ganó Nicolás David Gómez, donde fue a pescar unos pocos puntitos el Solution Technipo Rally. Y por sorpresa no consiguió ganar, se le adelantó en el sprint Nicolás David Gómez a Dusan Rajovic, cosa sorprendente. Pero aún así 53 puntitos por un día de competición en Panamá, bastante, bastante bien está. Y el Gran Prix Colli Robescalesi trofeo en Ertrade que ganó Andri Ponomar en Italia, donde de nuevo Solution Technipo Rally cogiendo puntos. Otros 45 puntos, son 90 puntos, prácticamente 100 puntos en un día para asegurarse el top 30. La verdad es que es muy buena contribución. Y hoy que hemos tenido la prueba en ruta de los Juegos del Mediterráneo y la etapa de la vuelta que, como decíamos, se ha cancelado. Durante esta semana, además de la vuelta, tenemos el TPC Nouvelle Aquitaine, que empieza mañana, el Tour de Samsung, una nueva carrera de un día en Panamá, y luego ya el fin de semana empieza Bulgaria y la clásica Azuero, ahí de nuevo en Panamá, y el domingo pues tenemos la Bretagne Classic, la Philadelphia Cycling Class, la Ronde van Achterhoek, la Isina Classic, Grand Prix Plouet, bastantes cositas. El TPC Nouvelle Aquitaine, lo que toda la vida ha sido el Tour Poitou-Charentes, o sea que esto es el TPC, es Tour Poitou-Charentes, en Nouvelle Aquitaine. Son 4 etapas,
Bastante llanas todas. Bueno, mira, la tercera es crono, de 27,7 kilómetros. Buena distancia para que esta carrera sea ganada por un contrarrelojista. Luego la última etapa en Poitiers sí que acaba con ese final en esa rampita de 930 metros al 4,8%, no llega ni al 5%, que no debería hacer grandes diferencias. Vienen Total Energies, Grupama, Decaldón, Cofidis, Universo Rockets. Viene también Euskaltel, con Paul Genekin, Axel Van der Tuk, Chomin Juaristi, Odey Muñoz, Gary Ugarte, Yago Aguirre y Kepa Ormazabal, que este es Estaller, ¿no? Efectivamente. El Model Adventure trae a Leo Heiter, que puede hacerlo bastante bien con la crono. Revica Baña por parte del Grupama. Y luego los equipos continentales franceses, además del Pulti Visit Malta, está el Lucky también. Carrera para contrarrelojistas. ¿Quién es aquí? Remy Cabaña, Niklas Larsen, que viene por parte del Universo Rockets, que no lo he visto. De Combel, Thibaut Gernalek, Axel Van der Tuk por parte de Euskaltel. Samuel Legú, Frank Aaron Raguilo, Chomin Juaristi. Bueno, hay bastante variedad. Hay que recordar también a Leo Heizer, que si no me equivoco, fue el que se retiró y volvió. Efectivamente, estuvo un año fuera del ciclismo, volvió en 2025, haciendo vigésimo la crono de las naciones y este año que está haciendo la temporada con el Model Adventure, poco a poco volviendo al ciclismo, así que a ver qué tal se le da. Luego tenemos el Tour de Samsung, que no se sabe el recorrido. Voy a ver el del año pasado, a ver qué. Bueno, 3 etapas llanas y una con un poquito de colinas. Es una 2.2 en Turquía. Ya sabemos que esto va a ser participación bastante loca. Terengganu, Baykeiz, Madar, todo esto. Así que, bueno, veremos quién gana y poquito más. El Grand Prix Chitre en Panamá. Carrera punto 2 también, donde el Solution Tech va a ir a hincharse de puntos y los equipos, selecciones nacionales y equipos de nivel club y los continentales de Latinoamérica estarán por ahí. El Tour de Bulgaria es una 2.2 también, de 5 etapas. 4 de ellas bastante llanas. La cuarta etapa son 105 kilómetros con ese ascenso a un puerto de 21,3 kilómetros al 4,5, que será el gran juez de la carrera al final. Salvo que haya alguna sorpresa en forma de fuga o algo, el que salga victorioso de aquí debería ser el ganador de la carrera. La Starley será de bastante bajo nivel, así que tampoco nos vamos a preocupar mucho. Como vemos, mucha carrera punto 2 esta semana, como es la clásica Zuero también, que es una carrera en Panamá de 2 días. El fin de semana es nueva, así que a ver qué tal, qué nos depara en el calendario. Solution Tech viene aquí a pescar puntos, así que veremos si lo hace. Luego tenemos la Bretagne Classic CIC, carrera World Tour de colinas, bastante dura, con ese circuito final con la Côte de Timarrec y la Côte de Lesot, que son los que pondrán más dureza al recorrido, para acabar haciendo esos 3.000 metros de desnivel vertical, pero muy concentrados en subidas cortas y explosivas. Aquí viene mucho equipo World Tour, viene el Euskaltel Euskadi también, con Xavier Berasategui, Gary Ugarte, Joaquín Murgui, Alday, Iker Mintegui, Chomin Juaristi, Jonathan Lastre, Gochón Martín. Es el único pro team español, el resto es prácticamente todo World Tour, ¿eh? Tudor Total Energies,
Univer Rose Rockets y Pinarello Q36.5 y Cofidis. El resto es todo el World Tour, carrera de nivel World Tour totalmente. Iremos viendo a ver quién participa y quién se puede llevar la victoria. Luego tenemos la Philadelphia Cycling Class Presented by Amerigas, que llevaba 10 años sin hacerse, 200 kilómetros ahí en Estados Unidos. Viene Lidl Trek, viene Jayco Alula, buena participación, ¿eh? IF Education Easy Post, NSN y Lotto Intermarché por parte del World Tour. Vienen el Bardiani y el Modern Adventures como Pro Teams y luego varios equipos continentales. Bastante sorprendente para mí esta participación. Luego, Ronde van de Achterhoek en Países Bajos con esos tramos de pavé, de adoquín. Y siendo punto 2, pues eso, participación también con equipos de desarrollo y equipos continentales de Países Bajos, incluso algún club. Tampoco mucho que decir. La Xina Classic, un poco más de lo mismo. Punto 2, aquí lo que tiene es un circuito con una pequeña colinilla de 800 metros al 8,6%, que es donde tendrán que romper los favoritos y una participación bastante discreta con los equipos de desarrollo de Jayco, Alpecin y Sudal de momento. Y luego el Grand Prix de Plouay, que es el hermano pequeño de la Bretagne Classic. Carrera 1.2, 180 kilómetros con el Team Arrec y el Col del Sot, que se suben de nuevo y que el circuito da vueltas alrededor de ello. Con una participación, mira, con bastantes equipos de desarrollo. Cofidis, que viene con su primer equipo, veremos qué participación, qué roster trae, porque va a ser un equipo mucho más potente que todos los demás a priori. Así que eso es todo lo que tenemos esta semana. Semana centrada en la vuelta, mucha competición punto 2 y luego la Bretagne Classic, que es también World Tour, pero sobre todo la atención concentrada en la vuelta y en esos finales extraños que nos dan con un puertito cerca de la línea de meta. Y por último, como todas las semanas, vamos a mirar el ranking, donde tenemos al UAE líder, al Red Bull a 5.000 puntos, a Bisma que está a 7.000, y luego ya vienen de Caldón líder y tal. Ascenderían al World Tour ahora mismo Tudor y Pinarello. Descenderían Grupamas de G United y Picnic Post NL, que es el equipo que ahora mismo marca la entrada a los 30 equipos para ser invitados a una gran vuelta. Posición que tiene que pelear el Euskaltel y que el Picnic está estorbando ahí muy fuertemente. Y a ver si pueden superar al Picnic o al MBH Bank, CSB Telecomfort. Ahora mismo, invitados a todo el World Tour, tendríamos a Tudor, Pinarello y Cofidis. A las punto pro que decidan estarían Universo Rockets y Total Energies. Y luego tenemos a Caja Rural, Burgos, Polti, Solution Tech con el top 30 bastante asegurado. Y luego el Care Pharma, Bardianich SF7 Saber, MBH Bank CSB Telecomfort y Euskaltel y Euskadi, que pelearán esos últimos puestos del top 30. Si realmente al final el Care Pharma no sigue como equipo, pues el Euskaltel perderá. O sea, el Euskaltel no recibiría esa posición porque sigue sin estar entre los 30 mejores del año, porque Care Pharma sí que ha competido este año, así que no sé si podrán hacer algún apaño con la licencia o algo, en caso de que no consigan el propio Care Pharma mantenerse. Y nada más, esto es lo que tenemos esta semana, semana centrada en la vuelta, en esta primera semana de la vuelta, con esas etapas ahí en la Comunidad Valenciana con media montaña, con puertos cerca de la línea de meta que dan espacio para romperlo. Así que va a estar bastante interesante. Veremos lo que hace Tadej Pogačar, si mañana revienta ya toda la carrera o tenemos otro escenario. Así que nada, habrá que verlo. Muchas gracias a todos por haberos pasado. Estoy de vuelta a los streams. Ya adquirirá algo de normalidad los streams. Y así que mañana, si queréis,
Nos vemos por aquí, seguramente después de la etapa de la vuelta lo hagamos con Pro Cycling Manager. Así que nada, gente, muchas gracias a todos